Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que más temas sobre la inflación, luego de algunos datos que se habían dado a conocer, pues hoy finalmente se da ya el dato definitivo del comportamiento de la inflación en enero. Y bueno, en Europa, allá en la zona del euro, pues fue una disminución respecto al 8.6%, perdón, a mes de febrero, 8.6% en enero, 8.5% en febrero. Sin embargo, pues no bajó más de lo que se esperaba y sobre todo todavía hay presiones. Esto está metiendo nuevamente más ruido en los mercados financieros internacionales por el tema justamente de que esto pues va a validar que el Banco Central Europeo y que también la Reserva Federal pues mantengan su política monetaria agresiva. También hoy, muy temprano, la Casa Blanca dio a conocer una nueva estrategia para reforzar la ciberseguridad justamente en Estados Unidos de cara a esta mayor tensión que tiene con China y Rusia y algunas repercusiones que pudiera tener también para México. Ya platicaremos más en este sentido. Y bueno, fíjate que estas odiosas comparaciones, porque así de repente las llaman, la economía de Brasil versus la economía de México. Y es que ya se dio a conocer cuánto fue o cómo fue el comportamiento de esta economía brasileña el año pasado, pues a una tasa anual de 2.9%. Sin embargo, en el último trimestre del año, Brasil cayó y con esto se corrobora también que el inicio de una etapa de desaceleración, que es muy parecido a lo que está sucediendo en México, solo que el año pasado, pues nosotros crecimos 3.1% y bueno, pues nuestra comparación, Brasil, también en la economía que se disputa cuál es la más grande de la región, pues lo hizo 2.9%. Y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 18.16, pero ayer marcó ya un 18.07%. También se dio a conocer el dato del desempleo en enero y bueno, pues ahora tenemos una tasa debajo de 3%, 2.9% desestacionalizado fue este indicador y bueno, pues que venía de un nivel histórico, sigue disminuyendo el desempleo, por lo menos como se mide por las encuestas. Justamente se dio a conocer el dato del INEGI. Y bueno, la nota, además de lo de Tesla y todo lo que tuvimos que esperar 3 horas para que se mencionara México en este Investor Day, pues también la dio el Banco de México. Y es que el deterioro de las expectativas de crecimiento de la economía de Estados Unidos, especialmente la actividad industrial, fue el principal motivo para que el Banco de México disminuyera su estimación de crecimiento para este año de 1.8% a 1.6% y para 2024 lo hizo de 2.1% a 1.8%. Además, el Banco Central consideró, entre otras amenazas para la economía mexicana, la volatilidad de los mercados que pueden afectar los flujos de financiamiento a las economías emergentes, incluso nuevas olas de contagios de COVID. Y esto es muy interesante, Mario, y que las controversias asociadas con el TEMEC contribuyen a incrementar la incertidumbre y esto en detrimento de la inversión. Pues ya lo hemos comentado en este espacio, está el tema energético, el tema del maíz, ya se asoma también el tema del acero, así es que esta relación comercial entre México y Estados Unidos pues no es del todo optimista y hay algunas amenazas ahora por el lado de Estados Unidos de llevar y tomar la decisión que sea necesaria para meter orden, dicen ellos, en este tema del maíz transgénico. Y bueno, fíjate un dato también interesante, Mario, para todos los amigos que nos están viendo. A partir de ayer, los bancos deben aceptar el pasaporte que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores como identificación oficial, además del INE y otros documentos como la cédula profesional. Y esto es interesante, Mario, porque había muchos bancos que no lo estaban aceptando. De hecho, por eso se anuncia. Y esto también es importante porque la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que está diciendo es que este documento tiene más medidas de seguridad. También ha crecido justamente en los últimos meses y años, diría yo, pues este tema del robo de identidad, donde pueden incluso sacar un crédito a tu nombre y con una credencial de línea falsa. Así es que es interesante ahora lo que está sucediendo, hay que tomarlo en cuenta porque ya lo anunció de manera oficial la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde ayer ya el pasaporte puede ser un documento válido para los trámites bancarios. También te comento, Mario, que este es un tema que en México están autorizados los fondos de inversión de renta variable, de instrumentos de deuda, de sociedades de inversión de capitales o finca y de inversión de objeto limitado. Son estos importantes y los dos primeros pues son como muy conocidos, pero finca es un vehículo para invertir de manera temporal recursos en empresas privadas que requieren dinero
para financiar su operación, salen, aumentan sus utilidades, sus ventas, y entonces sí regresan parte y una ganancia a quienes invirtieron a través de este fondo. Y también estos fondos de objeto limitado invierten exclusivamente en los instrumentos financieros que anuncian en su prospecto de colocación. Estos dos últimos, Mario, por cierto, fueron gracias a algunas modificaciones a las leyes y han permitido que hoy los fondos de inversión, que tienen muchas ventajas, pues también se puedan ampliar a otros sectores específicos y también ahí se conviertan en una opción para quienes están buscando dónde invertir sus recursos. Buenísimo, Robert. Entonces no hubo gran información adicional en este Investor Day de Tesla. Se esperaba que se conociera por lo menos el detalle de lo que ya ha adelantado la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuánto va a ser la capacidad de producción, las hectáreas en las que se va a desarrollar esta megafábrica de Tesla en México, en Nuevo León, y también si hay otros estados que van a ser eventualmente proveedores o posibles estados a considerar en términos de inversiones y de expansión de inversión de Tesla en México. Se habla de Hidalgo, se habla de que en una de esas hasta se va al sureste para que los proveedores se puedan instalar allí. En fin, no hubo más noticias, pero eso sí, ¿qué tal andaba ya Samuel García? ¿Qué tal andaba la subsecretaria de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard fotografiándose con Elon Musk, ¿no? Que es como un rockstar. Sí, fíjate que no hubo una presentación específica de este proyecto que uno hubiese esperado. Se presentó un render, en realidad se acabó la presentación del Investor Day y luego en la sesión de preguntas y respuestas fue cuando se le preguntó a este empresario Elon Musk sobre el tema de México y bueno, pues ya vino ahí los aplausos, en fin, pero sí, efectivamente no hay. Ahora los inversionistas, Mario, están más preocupados, los inversionistas de Tesla están más preocupados porque no se anunció el detalle de un nuevo vehículo que iba a ser de más pequeño y obviamente de menor precio. Más económico, que de hecho es el que en teoría se va a producir aquí en México, ¿no? Sí, y no se anunció y bueno, creo que al final del día quedó ahí una laguna. Espero que no haya sido por un tema que al final se tuvieron que arreglar con el gobierno mexicano o el de Nuevo León para los detalles, pero sí llamó la atención que se esperaron 3 horas. No hubo un anuncio grande, espectacular como se esperaba o como hubiera esperado México, pero al final del día Elon Musk ya confirmó de propia voz que sí van a construir una gigaplanta en México. En Nuevo León. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias en una sesión marcada por el informe de suministros de crudo en Estados Unidos y los datos económicos en China. Así, el Brent sumó 1% para venderse en los $83.31 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $77.69, una ganancia de 0.8. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo sumó 1.47% para ubicarse en los $68.26 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.26%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.05%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 1.36%, el Standard & Poor's perdió 0.47%, mientras que el Nikkei cae 0.06%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Financiero Inbursa con 5.56%, Grupo Financiero Banorte subió 4.86%, mientras que Compañía Minera Outland se incrementó 4.64%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo FAMSA con 16.67%, Banco Santander cayó 3.14%, mientras que Genoma Lab descendió 2.51%. Israel Morales, Heraldo Media Group.